no el viceministro Gareth Sela, y de lo que ha venido trinando el presidente Gustavo Petro en diferentes enfrentamientos que ha tenido con miembros de los medios de comunicación e incluso con la propia Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Nos acompaña a esta hora para hablar de ese tema la abogada Catalina Botero, quien fue relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero además es experta del Centro de Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia y directora de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes. Es decir, no hay mejor persona para hablar de esto que sucedió el fin de semana con pues el intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación que ella. Así que, doctora Catalina Botero, mil gracias por atendernos en estos momentos en los micrófonos de Blue Radio. Sé que su agenda es ocupadísima y que anda viajando en estos momentos, y por eso le agradezco que nos atienda. Muchas gracias, Camila, a usted por la entrevista. Sí, estoy en Cantabria. Ay, qué delicia. Pero entonces, no sé si desde Cantabria, gracias a las redes sociales, usted ha podido ver ese intercambio de comunicaciones entre el presidente Gustavo Petro, miembros de su gobierno, como lo acaba de reseñar Ana Cristina, y los medios de comunicación y los periodistas, en donde sí se ve un intercambio, en donde pues hay una especie de crítica importante que hace el presidente a los periodistas, y además algunos que lo consideran un ataque. Y es lo que yo quiero preguntarle a usted sobre este intercambio que vimos este fin de semana y que lo venimos viendo desde la semana anterior, y yo diría que casi que durante toda la administración del mandatario. Pues mire, Camila, a mí este intercambio me parece lamentable. ¿Usted me deja, yo le cuento una historia corta? Claro que sí, por supuesto. Yo sé que en radio el tiempo vuela en radio, y yo sé que estas historias no dan muchos likes, pero déjeme, yo le cuento algo porque yo creo que es importante recordar esto, Camila. Los estados tienen un deber, los gobiernos tienen un deber de no estigmatizar a las organizaciones de libertad de expresión, a la prensa, a los periodistas, ni a los buenos ni a los malos. Y ese deber surgió de un consenso de las Américas, después de que se cayeron todas las dictaduras militares, se acabaron los conflictos armados de Centroamérica, y se reunieron y acordaron la Carta Democrática Interamericana y acordaron que iban a acogerse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y eso fue un consenso realmente político muy importante. Y los gobiernos, a finales del siglo pasado y principios de este, no estigmatizaban a ninguno de los órganos que ejercía control a su poder. O sea, no insultaban a los jueces, no insultaban a los periodistas, no insultaban a los defensores de derechos humanos. No lo hacían porque había un consenso sobre la importancia de proteger a quienes controlan al poder, porque acabábamos de salir de Fujimori, de las dictaduras militares, de regímenes autoritarios. Entonces, en ese momento hubo como un renacer democrático. Y si usted estudia, hace un análisis de discurso de lo que hacían los presidentes, digamos, durante la firma de la Carta Democrática Interamericana, por poner un momento determinado, usted se da cuenta que realmente había un ejercicio de contención importante, y que cuando no estaban de acuerdo con algo que decía la prensa o cuando no estaban de acuerdo con algo que hacían los jueces, por supuesto contestaban, pero contestaban con argumentos. Contestaban sin esta intención, esta campaña, digamos, de desprestigio, que lo que hace es que estos órganos que tienen, y estas personas que cumplen la función de controlar al poder, tengan menos garantías para controlar al poder. Hugo Chávez rompió ese consenso, fue el primero que rompió ese consenso. El presidente Uribe siguió. El presidente Uribe le decía a los periodistas que eran terroristas. Y durante el mandato del presidente Uribe espiaron a los terroristas. Y hay a los periodistas. Y hay muchos periodistas que tuvieron que irse del país. Y hoy en día tenemos a Milei, tenemos a Bukele, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, periodistas encarcelados, por ejemplo, por el anterior, Rubén Zamora, por el anterior gobierno de Guatemala,
O sea, estamos en un momento realmente dramático. Pero doctora para Botero, el ejercicio del periodismo. yo no quiero hacer aquí de abogada del diablo, ni mucho menos, pero quiero plantearle los argumentos que exponen desde esos sectores, que están no solo en Colombia, como usted muy bien lo expresa, sino en otras partes del mundo. Porque acá lo hemos hablado incluso en estos micrófonos con el expresidente Rafael Correa, que es otro de los que ha atacado directamente los medios de comunicación, y mencionan ellos, y lo decía incluso Ana Cristina con el trino de Gareth Sela, viceministro del Ministerio de la Igualdad, diciendo que mientras al periodismo lo financie el capital, pues no es independiente o no es periodismo. Y sí coinciden muchos en sus narrativas diciendo es que lo que pasa es que el periodismo está a disposición de unos intereses económicos y privados, y que por esa razón, cuando el periodismo obedece a intereses económicos, a intereses políticos, a intereses privados, pues no es imparcial, y por esa razón pues tienen derecho, que incluso lo ha dicho el propio presidente Gustavo Petro, tienen el derecho de criticarlos y de atacarlos. Okay, entonces, separemos las dos conversaciones. Una es que los gobiernos tienen el deber de no estigmatizar a quienes tienen la función de ejercer controles sobre su poder. ¿Sí? Eso es como eso es un principio básico de las democracias. Tienen el deber de garantizar que tengan un ambiente propicio para poder ejercer sus funciones. Ahora, esas funciones las pueden ejercer bien o mal. Los jueces pueden ser buenos o malos. Los jueces pueden tomar malísimas decisiones. Y hay periodistas buenos y malos. Y hay periodistas que realmente están dedicados al ejercicio de la profesión y que tienen todos los mecanismos que hacen y cumplen con los principios éticos que hacen que sea un buen periodismo, y otros que hacen propaganda, que son pésimos, que son malísimos, que tienen agenda política o tienen una agenda económica. Eso es cierto. Como hay jueces buenos y malos, como hay abogadas y abogados buenas y malas. Eso no significa que desde el poder usted puede desprestigiarlos a todos. Y si usted mira los mensajes del gobierno de este fin de semana y de finales de la semana pasada, como todos los mensajes de Rafael Correa, como los mensajes del señor Milei, como los mensajes del señor Bukele, como los mensajes de Andrés Manuel, lo que están haciendo no es decir el periodismo X es un periodismo que defiende unos intereses. Lo que están haciendo es desprestigiar a todo el periodismo. Lo que no les gusta es que haya un contrapoder. Porque la discusión sobre el periodismo hay que darla, y Ana Cristina tiene toda la razón, y ella y yo hemos hablado sobre esto, y hay un muy mal periodismo, y el peor enemigo del buen periodismo es el mal periodismo, y claro que hay que dar esa discusión, pero el hecho de que exista mal periodismo no legitima a los gobiernos para incumplir su deber de respetar la función de quien debe controlarlos, porque en eso consiste un sistema democrático. Entonces separemos las dos discusiones. Y además, cuando los gobiernos no solamente desprestigian al periodismo, sino a las organizaciones que tienen que defenderlo, yo no podía creer los trinos en los cuales decían algo como, bueno, no ve la doble moral de la FLIP, ¿cuándo se ha manifestado sobre los periodistas asesinados en Gaza? No, pues que eso no es lo que tiene que hacer la FLIP. Ah, pero ¿cuándo ha dicho que es X o Y periodista es mala? No, pues que esa no es la función de la FLIP. La FLIP no tiene por qué decir eso. Eso no significa que la FLIP tenga doble moral. Sí, dígame. Sí, vamos a esa conversación que hemos tenido en privado varias veces sobre eso que siempre responden sobre la FLIP. Concentrémonos un poco en la labor de la FLIP, en la misión de la FLIP, porque dicen, claro, sí, la libertad de prensa, y eso uno, pues es imposible no estar de acuerdo. La libertad de prensa exige una prensa libre, contrastada, verificada, pero eso a la FLIP le implicaría convertirse en un tribunal. ¿Cuáles serían las implicaciones de que la FLIP pudiera convertirse en un tribunal, y si eso podría ser posible, o por lo menos sentar unas reglas o un decálogo o algo? Yo creo que tienen que ser funciones separadas. Yo creo, y era algo que nosotros empezamos a conversar la última vez que hablamos sobre esto, pero yo creo que tendría que existir, que tiene que existir en todos los países, una organización como la FLIP que se encarga de defender un ambiente para que el periodismo pueda existir. Y ahí habrá buen y mal periodismo, y serán las audiencias y otros órganos, a mi juicio, los que deben evaluar si ese periodismo es bueno o malo de conformidad con los principios éticos del periodismo. Porque lo que pasa ahora es gravísimo, y es que a la gente le parece que el periodismo es bueno si dice lo que la gente quiere oír. Digamos, la preocupación no es si el periodismo es riguroso,
No es si el periodismo realmente está sometido a fact-checking. No. La preocupación es si el periodismo dice lo que yo quiero oír. Y entonces depende de eso, digo que es bueno o malo. Yo creo que tiene que haber gente, como existe en otros países, como muchos medios tenían antes, como los medios, digamos, más robustos suelen tener defensores de lectores, o fortalecer el consultorio ético que tiene la Fundación Gabo con Yolanda Ruiz, y que sea ese tipo de organizaciones las que evalúen como uno puede evaluar si un abogado ejerció bien o mal su función, porque hay unos principios contra los cuales uno puede contrastar el periodismo, que no son ideológicos, son principios éticos del ejercicio del periodismo. Yo no creo que la deban cumplir las dos, Ana Cristina, pero yo creo que al cumplirlas, al fusionar esas dos tareas, se desdibuja la tarea de una organización como la FLIP, y creo que sería objeto de muchísimas más críticas. Sí, lo que argumenta el presidente Petro y lo que responde a quienes lo han criticado por esos ataques a la prensa es que él tiene derecho a defenderse de las mentiras, es lo que básicamente ha explicado en sus redes sociales, doctora Botero. Pero ¿cuáles son los mecanismos que tiene un presidente en una democracia para defenderse justamente de informaciones no ciertas como las que él asegura permanentemente emite la prensa? Gran pregunta. Yo creo que el presidente tiene razón. Yo creo que los funcionarios no solo tienen derecho, sino además tienen el deber de ofrecerle al público información fidedigna. Si hay un medio de comunicación que está publicando algo que no es verdad, por ejemplo, que una licitación se entregó a dedo, cuando la licitación no se entregó a dedo, cuando realmente se cumplieron todas las fases de la licitación, y hay un medio de comunicación que saca portada y hace un escándalo, bueno, yo creo que el gobierno tiene la tarea, pero incluso el deber, de entregar información fidedigna. Y eso lo puede hacer entregando la información, diciendo, señores, aquí está la licitación, se licitó este día, el segundo día se siguió el paso, cumplimos con todos los requisitos de la ley de contratación, la persona que se lo ganó en esta, no tenemos a ninguna otra persona que esté cuestionando este proceso. Eso es lo que tienen que hacer, pero eso no es lo que ha hecho el presidente y el gobierno estos días. Lo que han hecho es desacreditar a todos por igual. No importa si la información que se está investigando es de interés público, si hay datos para investigar esa información o si es una cadena de WhatsApp. Lo que hacen es desprestigiarlos a todos por igual. Esa estrategia era la de Rafael Correa. En algún momento, cuando se filtraron unos audios de una reunión privada del presidente de la República, antes de ser presidente en su campaña, mencionaron a un señor Alvarado, que era el asesor de Rafael Correa en toda esta estrategia, digamos, perversa contra sus críticos. No me extrañaría que detrás de lo que está pasando estén las mismas personas que asesoraron a Rafael Correa, porque es exacto, yo ya lo vi desde la relatoría, es exactamente lo mismo que hizo Rafael Correa, casi que con el mismo lenguaje. Es un lenguaje a través del cual se tacha a cualquier crítico, empiezan por los periodistas, pero van a seguir con los opositores, los jueces, de corruptos. En algunos casos muy graves, como el caso, por ejemplo, de Argentina, incluso los deshumanizan, ¿no? Les dicen ratas, etcétera, que ya es un nivel un poco superior. Pero si usted mira la respuesta a los trinos de la FLIP, por ejemplo, hay gente que ya dice, esos periodistas son unas ratas, o sea, deshumanizando el ejercicio de la profesión. Y eso es gravísimo. ¿Hasta qué punto, doctora Botero, un gobierno se puede o no defender? Le quería preguntar, ¿usted qué opina de esto que está pasando? Yo creo que es novedoso, al menos en América Latina, y es que el gobierno dice, bueno, me tengo que defender y para eso hago un periódico que se llama Vida, en el que solamente se habla bien del gobierno, y otra cosa que están haciendo es, durante la campaña fue muy importante pues una cantidad de portales digitales y de activistas que tienen mucho alcance en redes sociales, y ya una vez llegaron al poder, a la mayoría, muchos de ellos, los metieron en las nóminas públicas del Estado, incluso algunos en RCTV, y digamos que son trabajadores, pero también portales digitales. Esa dinámica auspiciada por dinero público, ¿cómo le parece? Me parece equivocada. Hay tres tipos de medios, digamos. Los medios oficiales, a través de los cuales el Estado
da su versión sobre los temas. Eso a mí me parece que está bien, eso puede existir, pero esos no son los medios públicos. Y tiene que haber una distinción entre una cosa y la otra. Los medios públicos, a diferencia de los medios privados o de los medios comunitarios, son aquellos medios que difunden información cultural o de historia, que es información que no produce dinero, por lo tanto los privados no la difunden, y que no se refieren a determinadas comunidades, por lo tanto tampoco los medios comunitarios la difunden. Estos son los medios públicos, no son medios oficiales. Eso es lo primero. Lo segundo es que de la misma manera como la inversión de la publicidad oficial tiene que ser objetiva. Si el Estado quiere gastar una plata en publicidad oficial para divulgar una campaña de vacunación, no se la puede entregar al medio que habla bien de él, sino se la tiene que entregar al medio que llega a la población a la que quiere vacunar. Así tendría que funcionar. Hay estándares internacionales sobre eso. Ya se está reemplazando la entrega de publicidad oficial por la contratación de influencers. Yo no conozco en detalle el caso de Colombia. Hay otros casos que periodistas serios de investigación han revelado que son muy buenos sobre cómo se utilizan los recursos públicos para tener estos influencers, y eso yo creo que es una desviación inadecuada de recursos públicos. Usted no paga influencers en medios de comunicación como no le paga a los periódicos para que lo aplaudan, como no les quita la publicidad porque lo cuestionan. Yo creo que eso es un uso inadecuado de los recursos públicos. Doctora Botero, el presidente dice que él tiene derecho al buen nombre, que Laura Sarabia tiene derecho al buen nombre, como todo ciudadano, y tienen toda la razón. ¿Por qué la voz del presidente Petro es distinta a la voz de otros ciudadanos cuando critica a la prensa? Y en ese sentido, ¿por qué también es distinto cuando el presidente Petro apoya a una funcionaria que demanda, y además demanda administrativa contra una periodista, como pues amenaza con una demanda administrativa a una periodista como María Jimena Duzán? Pues el precedente que eso crea. Buenísima pregunta, Cristina. Mire, es cierto que todos tenemos derecho al buen nombre y a la honra y a la reputación, pero el poder viene en combo, que es una cosa que es al consenso al que yo me referí cuando les dije que si me dejaban contar ese cuento. El consenso democrático más importante es que el poder viene en combo, viene con poderes, pero también con responsabilidades. Y una de las responsabilidades es tener que aguantar más palo. Así es, así como lo estoy diciendo. No es distinto. Quien tiene poder tiene la obligación de someterse a un mayor escrutinio, porque tiene un poder público. Porque es un juez que puede meter a alguien a la cárcel, o porque es un presidente que decide, crea imaginarios, decide cómo se gasta la plata, toma decisiones de políticas públicas cruciales para la gente. Entonces tienen que someterse a un mayor escrutinio público, y ese escrutinio muchas veces es injusto. Pero el poder viene en combo. O usted quiere solamente tener los escoltas y los carros y todos los beneficios del poder y que nadie le pregunte, y que nadie lo cuestione, y que nadie lo critique. Sí. No, así no funciona la democracia. Entonces el poder viene en combo, y eso significa que usted no puede demandar tranquilamente a cualquier persona que lo critique, o a una persona que le está haciendo unas preguntas, como María Jimena Duzán, que son relevantes para un debate de interés público. Entonces, ¿qué ha dicho el sistema interamericano? El proceso penal no funciona, no puede operar en estos casos. Debe ser inadmitida cualquier denuncia, cualquier querella penal en estos temas debe ser inadmitida. El proceso civil solamente tendría éxito si se prueba que se actuó con real malicia. Pero doctora Botero, digamos, el ejercicio legítimo de la defensa del buen nombre, de la reputación, de la fama y todo lo demás, ¿hasta dónde llega y en qué momento podría considerarse que el ejercicio de ese derecho ingresa al terreno del acoso judicial? Porque claro, con el poderío que ejerce, claro, quien ostenta la capacidad, la categoría de jefe de Estado, ahí también no hay manera de defensa, porque el poder es muy grande. ¿En qué momento comienza o podría considerarse acoso judicial lo que la persona que se defiende considera que está defendiendo su buen nombre? Gran pregunta, esa es la segunda parte de la pregunta que me hizo Ana Cristina. Es verdad, y yo me detengo demasiado, sé que creo que tengo que hablar de todas estas cosas a profundidad porque me parece que estamos en un momento muy complicado, entonces perdón porque respondo demasiado largo, pero lo que usted está diciendo es se ve reflejado en algo que se llama el SLAPP. Es una estrategia de acoso judicial que utilizan los políticos
para silenciar. En principio silenciaban a las organizaciones no gubernamentales y a los grupos de activistas, por ejemplo, que se paraban afuera de McDonald's a decir que eso era comida chatarra que hacía daño. Entonces, claro, usted podrá imaginarse esas supercompañías con esas firmas de abogados enormes, pues aplastaban a los 5 hippies que estaban afuera protestando. Entonces se crea esta idea de que no puede haber acoso judicial, de que los jueces tienen que rechazar esas demandas, porque incluso si la demanda pudiera ser justa, el hecho de que puedan existir ese tipo de demandas silencia, mete miedo, atemoriza, genera un efecto de amedrentamiento, porque nadie se va a atrever a hacer las preguntas como las que hizo María Jimena, si lo siguiente que le toca hacer es contratar a un abogado penal, un abogado civil. Simplemente generan ese efecto, digamos, de lo que se llama enfriamiento del debate público. Pero déjeme decirle una cosa sobre la pregunta anterior. La palabra del presidente no es lo mismo que la palabra de Catalina Botero, pero bajo ninguna circunstancia, o de cualquiera de nosotros, incluso ustedes que son periodistas y tienen un micrófono, los presidentes crean imaginarios. Es que no es sino ver las respuestas a los trinos de la FLIP para darse cuenta del imaginario que está creando el presidente de la República. Y que por supuesto está creando Milei y que Bukele ya creó, y por eso le tocó irse al faro del país, y que crean esos presidentes que no quieren controles. El presidente, yo creo que es un momento en el cual el presidente tendría que parar. Ya, o sea, estamos como en el filo de la navaja. Yo creo que el presidente tendría que parar en este momento y dejar de avanzar en un camino que es peligrosísimo para la democracia. Y con esas palabras, doctora Botero, le hago una última pregunta, pues que no me perdonarían que no se la hiciese, no porque yo quiera ser de abogada del diablo, ni mucho menos, sino porque está en el panorama nacional de la relación de los medios de comunicación hoy en Colombia y el poder. ¿Qué pasa con el periodismo que quiere hacer política y que no es claro sobre si quiere hacer política o no? Que esa es una de las críticas, por ejemplo, que se hacen hoy desde el poder, desde el gobierno, desde el presidente Gustavo Petro, y es cuando no hay claridad desde el periodismo si se está utilizando los medios de comunicación para hacer política con intereses electorales a futuro. ¿Cómo puede uno contraargumentar desde el periodismo frente a un argumento como ese? Desde el periodismo, exacto. No utilizando ese ejemplo para desprestigiar a todos los periodistas, que es lo que me parece que está haciendo el gobierno y que es equivocado y que tiene que parar, pero yo creo que el periodismo sí lo puede hacer. Yo creo que eso es mal periodismo. Otra vez, hay buen ejercicio de la abogacía y buen ejercicio de la medicina y buen ejercicio del periodismo, y hay mal ejercicio de la abogacía, la medicina y el periodismo. Eso es un mal ejercicio del periodismo, porque no está sometido a los principios éticos del periodismo, porque es un periodismo que no busca lo que el periodismo busca, que es informar a la gente de manera, digamos, adecuada, con información oportuna, lo que ya sabemos quienes trabajamos en este campo. Ese periodismo tiene un interés distinto, y eso es lo que habría que denunciar. Y yo creo que yo, por ejemplo, no consumo ese periodismo. No me interesa ese periodismo. Me molesta ese periodismo. Eso no significa que ese periodismo no deba existir. Son las audiencias y los consultorios jurídicos y los otros medios. Y a mí me encanta Presunto Podcast, por ejemplo. Me encanta. Y me parece que Presunto Podcast revela todas esas fallas de ese mal periodismo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso no significa que el hecho de que exista ese mal periodismo justifica que el poder desprestigie a cualquier persona que haga periodismo. Tenemos que separar una cosa de la otra. Pues es la abogada y quien fuera relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Catalina Botero, a quien le agradezco como siempre estos minutos al aire en los micrófonos de Blue Radio, porque creo que sus palabras y su voz pues son muy importantes, sobre todo en este momento después de un fin de semana muy movido de intercambios de mensajes entre el presidente Gustavo Petro, su gobierno y periodistas. Mil gracias por atendernos, y el mensaje es clarísimo: estamos en el filo de la navaja, en un punto de quiebre en donde si no paramos ya, como lo dice usted, pues tenemos un riesgo para la democracia enorme. Esto sí ya es de mi cosecha y parte editorial, doctora Botero, y es que yo no sé si realmente esos líderes políticos a los que hemos hecho referencia, o ha hecho referencia usted, en Argentina Milei, en Venezuela Hugo Chávez, Rafael Correa en Ecuador, Bukele en El Salvador, realmente estén buscando defender un régimen democrático. Si realmente eso es lo que esos políticos quieren defender o no.
Yo creo que les gusta más el poder que la democracia. Y estamos eligiendo gente así y esto nos tiene que hacer pensar como sociedad qué nos está pasando. Alguien decía que es que estamos rotos como sociedad y por eso elegimos gente como Milei que está rota. Les gusta más el poder que la democracia, pero tenemos que trancarlos. Porque es muy difícil construir instituciones democráticas y la prensa es una institución democrática. Es muy fácil destruirlas. Es Catalina Botero, ex relatora de la libertad de expresión de la CIDH. Doctora Botero, mil gracias y feliz tarde para usted en España. Muchas gracias y feliz día para todos ustedes. Un saludo especial, 11 de la mañana, 7 minutos.